Muy bien, ahora demostraremos el último teorema que necesitamos para ya pasar a la sección de ejercicios de continuidad. El teorema dice así: si AF continúa en A y F de A mayor a cero, entonces existe un epsilon mayor a cero, tal que F de X mayor a cero para todo X perteneciente a esta vecindad, ¿no? Y bueno, gráficamente, ¿qué significa este teorema? Bueno, aquí hice un dibujo rápido. En otras palabras, lo que significa es que si una función es continua en un punto, y para ese punto la función es positiva, entonces debe haber una vecindad para la cual la función también sea positiva, ¿no? Como se puede ver en este dibujo, ¿no? O sea, para un cacho de la función, el cual va a corresponder a los x dentro de esta vecindad, pues para este cacho la función va a seguir siendo positiva, ¿no? Un caso donde se ve más claro esto es que aquí, por ejemplo, en este ejemplo de acá abajo, aquí este pedazo de la función es negativa, ¿no? Y está dentro de una vecindad, ¿no? Si tomamos esa vecindad en cuenta, esta vecindad, pues aquí tenemos un cacho de una función que es negativa, o sea que no es positiva. Y aquí tenemos un punto que es positivo. Pero ¿qué pasa? Que en este caso esta función no es continua, ¿no? O sea, lo que debe pasar es que si es continua la función en este punto, entonces en este cacho, en una vecindad, todos los x dentro de esa vecindad, pues van a también estar cerquita de este punto, ¿no? Cerquita de este punto quiere decir que van a seguir siendo positivos. Ahora, bueno, pasando ahora sí a la demostración de este teorema, la forma de demostrarlo es la siguiente, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es una existencia, ¿no? Entonces existe un epsilon mayor a cero, ¿no? Y bueno, para hacer eso, pues tenemos nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis es que f es continua en A. Entonces, ¿cómo empezamos la demostración? Pues dando por hecho nuestra hipótesis, ¿no? Demostración. Supongamos que, ¿qué? Que f es continua, ¿en dónde? En A, y f de A es un número mayor a cero. De ahí, ¿qué es lo que sigue en nuestro teorema? De ahí lo que tenemos que demostrar es que existe un epsilon mayor a cero, tal que se cumpla todo esto, ¿no? Eso es lo que voy a anotar acá. Por lo tanto, bueno, perdón, por demostrar, existe un epsilon mayor a cero, tal que, ¿qué? Tal que el f de x sea mayor a cero para todo x perteneciente a esta vecindad, ¿no? A menos delta, a más delta. A más, sí, delta, perdón. Aquí era. Ah, no, sí, sí es epsilon, perdón. Sí es epsilon. Es esto lo que tenemos que demostrar, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Para empezar, x perteneciente a esta vecindad, x perteneciente a menos epsilon, a más epsilon, como observación me gustaría decir que eso es lo mismo a que x es mayor a menos epsilon y al mismo tiempo es menor a más epsilon, ¿no? Es un número dentro de eh, bueno, en medio de estos dos, ¿no? Entre a menos epsilon y a más epsilon. Son equivalentes. Y eso al mismo tiempo lo que implica es que menos epsilon, perdón, es menor a x menos a, y a su vez x menos a es menor a epsilon, ¿ok? Y eso no es nada más y nada menos que la definición de valor absoluto, ¿no? En otras palabras, que x pertenece a la vecindad a menos epsilon, a más epsilon, sí, solo sí, valor absoluto de x menos a es menor a epsilon, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta para demostrar esto, ¿no? Y bueno, como era una observación, ¿no? Entonces, para demostrar esto, vamos a ver una cosa. Aquí existe un epsilon mayor a cero. O sea que nuestra prueba, ups, ya me acabé la hoja. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Un segundo. Voy a hacer la hoja más grande.
Para nuestra prueba lo que vamos a hacer es proponer una epsilon, ¿no? Propongamos, aquí tenemos que proponer una epsilon igual a algo, ¿no? Y luego con esa epsilon debe cumplirse esto de acá, ¿no? Y bueno, también hay que tomar en cuenta nuestra hipótesis ahora sí que f es continua en A. Entonces, como f es continua en A, continua en A, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que para todo epsilon 1, ¿ok? Este epsilon 1 no tiene por qué ser igual a este epsilon de acá arriba. No hay nada que diga que son iguales. Tampoco hay nada que diga que son diferentes. Pero no podemos asumir que son iguales, pues. Para todo epsilon 1 mayor a 0, existe un delta 1 mayor a 0, tal que se cumpla la implicación que ya conocemos, ¿no? Que x menos a en valor absoluto menor a delta 1, pues esto implica que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor a epsilon 1, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con esta igualdad de acá, esta desigualdad de acá, la última? Vamos a analizar un poco más esa y veamos que eso tiene mucha relación con lo que queremos demostrar. Le voy a anotar acá, de hecho, otra vez. Este f de x menos f de a menor a epsilon 1, bueno, esto en valor absoluto, lo que implica, por la definición de valor absoluto, es que f de x menos f de a es menor a epsilon 1 y al mismo tiempo mayor a menos epsilon 1. ¿Ok? Y bueno, f de a, por hipótesis, esto es mayor a 0. ¿Ok? Pasando, bueno, sumando a toda esta desigualdad f de a, lo que obtenemos es menos epsilon 1 más f de a, siendo f de a un número positivo, ojo ahí. Esto es menor a f de x. Aquí pues tendremos que anotarle menos f de a más f de a, ¿no? Pero estos dos se cancelan. Se cancela este menos con este más. Son iguales, son simétricos, ¿no? Y después de eso, pues vendría esto es menor a epsilon 1 más f de a. ¿Ok? Ya ahora hay una cosa aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, esto es de acuerdo a nuestra definición de valor absoluto, ¿no? O sea que esto de acá arriba, este f de x menos f de a. Ups, otra vez se me está acabando la hoja muy rápido. Un segundo. Bueno, este el f de x que anoté acá arriba, menos f de a en valor absoluto, esto es equivalente a lo que estoy anotando acá abajo, ¿no? Debido a la observación que hice acá arriba, ¿no? O sea, que si x, esto lo voy a anotar de este color, si x menos a menor a delta 1 implica f de x menos f de a menor a epsilon 1, y esto de acá se cumple si y solo si menos epsilon 1 más f de a es menor a f de x menor a epsilon 1 más f de a. O sea, estas dos cosas, pues, o sea, una implica la otra, o sea, son equivalentes, me refiero. Si se alcanza a ver eso, híjoles, lo último ya no se alcanza a ver. Muy bien, lo voy a mover tantito así. Ahí sí se ve, creo. Exacto. Bueno, el caso es que estas dos cosas son equivalentes. O sea, lo que podemos decir aquí es que x menos a menor a delta 1, pues esto implica menos epsilon 1 más f de a menor a f de x, y esto es menor a epsilon 1 más f de a, ¿no? Y esto se cumple para todo epsilon 1, ¿no? Para todo epsilon 1 mayor a 0, ¿no? En particular, bueno, eso lo voy a anotar aquí como una nota. Nota
Esto se cumple para todo epsilon 1 mayor a 0. En particular, ¿para quién? Para epsilon 1 igual a f de a, que es mayor a 0. ¿Ok? Como f de a es mayor a 0, entonces epsilon 1 puede ser igual a f de a. ¿Y esto qué implica? Pues lo que implica, de acuerdo a la desigualdad que tenemos acá arriba, es que menos f de a, bueno, menos epsilon 1, pero epsilon 1 es igual a f de a, más f de a, híjoles, lo voy a tener que anotar más a la izquierda, lo voy a anotar acá, menos f de a más f de a, aquí es sustituyendo acá arriba nuestro epsilon 1, porque estamos diciendo que epsilon 1 es igual a f de a. Esto va a ser menor a f de x, y esto a su vez va a ser menor a epsilon 1, pero epsilon 1 es f de a, más f de a. Y esto, cancelando, pues obtenemos que 0 es menor a f de x, que es a lo que queríamos llegar. Menor a f de a, bueno, 2 veces f de a, ¿no? Esto es a lo que llegamos, ¿no? Y esto se cumple, bueno, aquí recordemos que esto era una implicación, ¿no? Cuando esto se cumple, entonces se cumple esto de acá. Y cuando esto de acá se cumple, entonces se cumple esto de acá abajo, ¿no? En otras palabras, por esta propiedad que es transitividad, creo que sí es transitividad, pues decimos que x menos a menor a delta 1 implica que 0 sea menor a f de x. Sí, 0 sea menor a f de x y f de x al mismo tiempo es menor a 2f de a. Pero lo que nos interesa es este pedazo, ¿no? Y entonces ya llegamos a lo que queríamos demostrar. Solo falta una cosa. Teníamos que proponer a un epsilon, ¿no? El epsilon que tenemos que proponer resulta que es este delta 1, ¿no? Cuando este delta 1 de acá es igual a epsilon, pues entonces se cumple esto de aquí. Y como se cumple esto de aquí, pues automáticamente por esta implicación se cumple esto de acá, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces nada más falta subir acá arriba, bueno, subir acá arriba, subir acá abajo, a esta parte de acá. Y aquí anotarlo, ponemos epsilon igual a delta 1, ¿ok? Y ya sería todo, ya queda demostrado.